vas a decir que el límite de estiramiento, que incluso está marcado, ¿no es cierto?, dentro de la bolsa, hay que buscar un índice menor como para almacenar ese tipo de grano. Sí, en el caso girasol, con el límite de estiramiento recomendado estamos más que bien, como te decía, porque la bolsa no sigue cediendo. Pero con otros granos, como puede ser el trigo o inclusive la colza, que es un grano que tiene muy bajo ángulo de reposo y la bolsa se toma una forma bastante postrada, ahí sí tendríamos que tener recaudos en cuanto al estiramiento, ¿no? Tomar un 1 o 2% menos de estiramiento de que recomienda el fabricante. Leandro, es muy común en la cosecha de girasol, sobre todo en aquellos lotes, bueno, donde no hubo un buen control de malezas, que aparezcan, ¿no es cierto?, en la cosecha una serie de materias extrañas, restos de malezas o capítulos inclusive. ¿Todo eso compromete el almacenaje? Sí, sí, sin duda compromete el almacenaje porque este tipo de malezas obviamente se encuentran en algunas verdes y esa humedad que tienen las malezas después se transmite al sistema silo-bolsa. Entonces las malezas tienen mayor humedad, mayor inóculo de hongo muchas veces, y eso hace que por más que tengamos una humedad de cosecha del grano girasol correcta, la humedad que tengan las malezas puede influir en la conservación del grano, ¿no? Haciendo que sea más riesgoso el almacenaje. Había, yo me acuerdo hace tiempo, algún tipo de prurito, decir, no, no se puede almacenar el girasol, hay que mandarlo directamente a las fábricas. Bueno, pero no es tan así si se toman los recaudos de buscar o de almacenar un grano seco. No, exactamente. El girasol fue de los granos el que más tarde se empezó a implementar. Se empezó mucho con la soja, el maíz, inclusive y el trigo, que es un grano que se embolsa mucho y este año se embolsó, pero el girasol fue la partida más tardía, pero actualmente sí, muchos productores que hacen girasol lo embolsan. En la zona, yo diría que las bolsas de girasol, lo que he visto a campo, tienen bastante baja eficiencia. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos, el tema de animales. Las roturas por animales son muy frecuentes en la zona y a eso tendríamos que apuntar para evitar que la bolsa pueda negar, pueda entrar agua, y tratar de saber que es un sistema que, si bien es simple, es bastante barato, requiere mucho manejo, eso es muy importante. Tenemos que estar encima y tratar de evitar y emparchar cualquier tipo de rotura. ¿Bien? Nos encontramos en las oficinas de la firma Escorcielo y Galela. Bueno, siempre venimos a visitarlo al señor Hugo Di Stefano, que es especialista en comercio de granos, en lo que tiene que ver entonces con la comercialización de cereales y oleaginosas. Bueno, hablando un poco y preguntándole a Hugo a ver cómo se ve este mercado granario tan dispar, tan volátil, sobre todo respecto al cultivo de soja. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán. Bien. Mercados difíciles de poder analizarlos, digamos, en su completo movimiento, ¿no? Pero realmente son, y fundamentalmente en la soja, en los últimos tiempos ha tenido unas bonificaciones en los precios bastante interesantes. Veníamos de un mercado donde no se llegaba o estaba cercano a los $300, pero era como una barrera para pasar y no sabía o no subía más de esos valores. De buenas a primeras tuvimos hace cosa de 15 días atrás, 20 días atrás, un movimiento bastante importante con respecto a los precios, motivados por alguna mejor predisposición de exportaciones. China, por supuesto, con su demanda importante, por lo menos para este tipo de granos, hicieron de que los precios se llegaran hasta tocar los $320. De ahí en adelante, en los semana anterior fundamentalmente, a raíz de un rumor de que China anularía algunos embarques, tanto de Brasil como de Estados Unidos, como primera medida, y también la información que llegaba
casualmente de China también, que iba a ser una menor importación, o por lo menos eran los cálculos que estaban haciendo, generó una baja bastante importante. Y en el transcurso del fin de la semana pasada y lo que llevamos de esta, volvió a recuperar, digamos, algo de toda esa pérdida el mercado en Chicago, a raíz de haber cambiado esa situación que comenté recién de la posición de China, donde ya la anulación no fue un tonelaje esperado, que se hablaba de alrededor de 1.200.000, 1.300.000 toneladas, solamente anuló algunos embarques desde Brasil que llegaron a las 600.000 toneladas. También en Estados Unidos se conoció que el aumento en su consumo interno y bueno, todas esas situaciones generaron los aumentos que estamos teniendo hoy en día, donde se nota que la recuperación puede llegar a ser interesante, ¿no? Según un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación, y teniendo en cuenta que el cultivo de soja respondió favorablemente a la recuperación hídrica registrada durante las últimas semanas, permite elevar la proyección de la cosecha de esta oleaginosa en la Argentina a 54.500.000 toneladas para la campaña en curso. De alcanzarse este volumen, la presente campaña registraría un incremento interanual del 12,4% respecto al ciclo anterior. Pese a este alentador cambio de panorama, aún hay sectores del extremo sur de Córdoba, de La Pampa o del centro-oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires que no lograron revertir a tiempo el déficit hídrico y en donde se espera que los rendimientos a cosecha se ubiquen por debajo de los promedios históricos. En nuestra zona, la soja está transitando los últimos estadios reproductivos. En soja de primera se esperan rendimientos satisfactorios, de no mediar inconvenientes climáticos en las últimas semanas del cultivo. ¿El mercado local fue copiando todas esas oscilaciones de precios de Chicago? En realidad no en su totalidad. Es normal que nuestro mercado copie las tendencias, no así los valores o las diferencias que existen en el mercado en Chicago, ¿no? Bueno, digo esto también porque según algunas informaciones que aparecieron hoy en los medios, todavía habría un remanente de aproximadamente 5 millones de toneladas de la cosecha anterior sin vender, y el gobierno, claro, presionando a los productores, a los chacareros para que la vendan, ¿no? ¿Eso puede traer mejor alguna mayor afluencia de grano en lo que hace en la plaza granaria? Por supuesto que sí, porque, o sea, estamos... digamos, en algunos lugares ya han comenzado, fundamentalmente en el norte del país, alguna cosecha de soja. A nosotros nos falta todavía, en nuestra zona nos falta bastante. Y, por supuesto, todo el excedente que pueda llegar a quedar genera una mayor volumen de mercadería que entra al mercado mundial. Lo interesante de todo esto es que el consumo o la demanda que existe en la soja es tan grande que alcanza perfectamente a cubrir no solamente lo que se produzca, sino, salvo que sea un volumen muy grande, todo lo que haya quedado de la campaña anterior. Nuestra campaña, de acuerdo a lo que señalaba el Ministerio de Agricultura, creo que la semana pasada, estaría en el orden de las 54,5 millones de toneladas de soja en la Argentina. La Bolsa de Cereales creo que había estimado algo más. ¿Eso es el volumen más o menos que se habría proyectado el año pasado? Digo por el tema de los mercados, ¿no? En realidad sí, o sea,
Todas las estimaciones que se hacen o se hicieron previo en la cosecha, a la siembra, perdón, se estimó que podían estar llegando a 54, 55 millones de toneladas. Y en definitiva, si eso se concreta, no solamente las estimaciones de nuestras entidades, sino hasta el mismo USDA dio esa producción de Argentina que, bueno, tenemos que esperar a que se termine de cosechar, pero realmente cómo se está llegando con los cultivos a esta altura puede ser bastante factible que se realice.